tal, familia de Iglesia Restauración? Qué bendición poder estar de nueva cuenta en sus hogares a través de un episodio más de Su Presencia en Casa. ¿Qué le parece si comenzamos dando gracias a Dios a través de la oración? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Toma la mano del que tienes a tu lado. Vamos a orar juntos en familia. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu presencia en este tiempo, en nuestros hogares, en este hogar, en esta casa. Te pido que nos guíes, Espíritu Santo. Declaramos tu presencia que trae libertad, que trae vida y que trae una dirección muy clara y manifiesta de tu Espíritu. Gracias porque tú eres fiel y bueno, Señor, y tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas y en nuestras familias. Te amamos, te lo queremos hacer saber, Señor. Tú eres la persona más importante para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por estar aquí. Amén. Amén. ¿Y qué te parece si nos vamos de lleno con el tema del día de hoy? Yo le puse por título Corazón de discípulo. Quiero comenzar diciendo que en la cultura judía ser discípulo de alguien era algo sumamente importante en comparación con el tiempo actual, porque tenía todo que ver con su estatus social, ¿verdad? Porque ese estatus permanecía para toda la vida y tenía que ver cómo veía las cosas a su alrededor. Todo era modificado a partir de ser un discípulo y de su maestro, de tal manera que era algo muy, pero muy valioso e importante, considerado como algo muy importante y trascendental. Los estudiantes, una característica de los discípulos o estudiantes era que elegían cuidadosamente a su maestro. En aquel tiempo habían 3 niveles de estudio, de crecimiento en la vida de una persona judía. El primer nivel se llama Bet Sefer, que significa casa del libro. Y en ese estudio, que comprendía desde los 5 hasta los 12 años, se estudiaba de dónde venían y hacia dónde iban, las promesas que había hecho el Señor, el contexto cultural, la geografía, y se aprendían el Pentateuco. Hablaban no solamente de lo que significaba, sino que los discípulos aprendían el Pentateuco, ¿verdad? Si eras destacado y si tus maestros veían que tenías potencial, te promovían al siguiente nivel, ¿verdad? No era para todos, cabe destacar, ¿verdad? Los mismos maestros te promovían al siguiente, y el siguiente se llama Bet Midrash, que significa casa del estudio. En profundizaban acerca precisamente del estudio de las profecías, leían obviamente a los profetas, ¿verdad? Y su forma de interpretar las escrituras, etcétera, etcétera. Si predominabas y salías destacado en este aprendizaje, ¿verdad?, te promovían al siguiente nivel, que comprendía desde los 15 en adelante, ¿verdad?, que se llamaba Bet Talmud, que significa casa del aprendizaje, perdón. Era el nivel más avanzado para un estudiante privilegiado, un estudiante destacado, en donde memorizaban e interpretaban la escritura con el propósito de aplicar para ser rabinos, es decir, tener influencia sobre la sociedad, ¿verdad? Cuando los discípulos tuvieron un encuentro con el Señor, secularmente la mayoría de ellos nada más tenían la primera escuela, ¿verdad? No habían podido acceder a la segunda, y mucho menos probable acceder a la tercera o al tercer nivel, porque no eran destacados, no eran la élite, no eran los más brillantes quizás. Bueno, en resumidas cuentas, no habían cursado este nivel, y vivían en un contexto súper complicado, porque el gobernador de ese tiempo, el Imperio Romano, ¿verdad?, les caía mal Israel, el pueblo de Israel, de tal manera que no desaprovechaban la oportunidad para humillarlos, para oprimirlos, ¿verdad? Eran humillados y oprimidos con el poder político que ejercían sobre el pueblo, y también sus líderes religiosos estaban corrompidos, vivían como querían, establecían preceptos para que todos estuvieran un poquito más cargados, que les costara más trabajo. No sé, todo estaba como de cabeza, la economía estaba derrotada y había mucha desconfianza, porque si habían grupos sectarios que si no obedecías o no hacías lo que ellos decían, pues te entregaban a la justicia
justicia. De tal manera que el contexto en el que ocurría esta escuela, pero al mismo tiempo fueron llamados los discípulos, había un ambiente desesperanzador, de desconfianza. El Señor Jesús, cuando llegó a la vida de los discípulos, transformó, cambió todo esto cuando Él los llamó y les dijo: ven y sígueme. Algo fue transformado desde su interior y se reflejó obviamente en su vida exterior de cada uno de estos discípulos. Ahora bien, ¿por qué platicamos todo esto? La forma en la que vemos al Señor influye en nuestra vida como discípulos. Recordemos nuestra posición, somos hijos, pero también somos discípulos. Por eso es muy importante cómo vemos al Señor. Quiero que te hagas esta pregunta: ¿cómo ves tú al Señor? ¿Quién es Él, el Señor, para nosotros? ¿Qué representa para mi vida en su totalidad la vida del Señor? Muchos dirán: es mi Padre, es mi Salvador, es la autoridad máxima, pero lo que decimos que representa es evidenciado no solo por lo que sabemos o por lo que hablamos, sino por nuestra manera de vivir. Un discípulo es reconocido por su forma particular de vivir. El discípulo actual parece que es aquel que sabe mucho, pero nuestro valor no está determinado por lo que sabemos o por lo que hablamos, sino por aquel que nos llamó. Y ese llamamiento transforma nuestra vida. Cuando tenemos un encuentro genuino y verdadero con Jesús, nuestros afectos, nuestro corazón, algo que está en nuestro ser, es transformado de tal manera que el Padre infunde vida, porque el Espíritu Santo viene a vivir, a morar, a hacer habitación en nosotros. Entonces podemos decir que ser un discípulo no es algo temporal, no es algo rápido, no es algo que ocurre en momentos determinados, sino ser discípulo requiere nuestra vida completa. No nos llamó un breve tiempo, no dijo: inscríbete en este curso, no me malentienda, inscríbanse en el Instituto Bíblico, inscríbanse en lo que cuando enseñen de parte del Señor su palabra, gloria a Dios. Pero no nos llamó el Señor nada más a esos tiempos exclusivamente, sino nos llamó a estar toda la vida delante de Él. No nos llamó solamente un maestro más, sino nos llamó el Dios Todopoderoso. Ser llamado por nuestro amado Dios es el privilegio más grande, y eso hace que nuestro corazón arda y se entrega completamente al Padre. Por eso decimos que la vida de un discípulo no tiene nada, no se caracteriza específicamente por cursar muchos cursos, sino por tener una vida delante de Él, de contemplación, de ver su hermosura, de contemplarla, pero también una vida que está entregada en su totalidad para hacer la voluntad del Padre. Eso es ser un discípulo. Eso es ser un discípulo. Vuelvo a repetir, ser un discípulo requiere nuestra vida completa. Ahora bien, ¿cómo es el corazón de un discípulo? Por eso le pusimos corazón de discípulo al tema. ¿Cómo es? Aunque seguramente tiene muchas características, quisiera hablar de tres que me parecen totalmente medulares y que nos van a ayudar en este tiempo. Es importante que las tengamos presentes cada día. Yo sé que hay muchas, pero quiero hablar de tres en particular. La primera característica es que para un discípulo, Dios representa la máxima autoridad. Número dos, todo discípulo tiene que tener un corazón enseñable. Y la característica número 3, que es que el discípulo desea ser como su maestro. Lo voy a volver a repetir: Dios representa la máxima autoridad, todo discípulo tiene un corazón enseñable, y 3, todo discípulo quiere ser como su maestro. Cualquiera que es discípulo y no cumple estas características, cualquiera que dice ser discípulo y no cumple estas características, preguntémonos: ¿verdaderamente es discípulo?
Y quiero comenzar con el punto número 1, y es que Dios representa para los discípulos verdaderos, Dios representa la máxima autoridad. Quiero que vayas conmigo a Mateo 28, versículo 18, y dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como discípulos tenemos que reconocer de primera instancia, en primera instancia, que es Dios quien tiene todo el poder y autoridad sobre todo. Absolutamente sobre todo. Cuando nosotros nos hacemos discípulos de Dios, automáticamente nos constituimos enemigos de aquellas cosas que son contrarias a Dios, y ellas se van a intentar levantar, pero tenemos que tener presentes como discípulos que el Señor tiene todo el poder y es la máxima autoridad. Y esto lo podemos poner un ejemplo en Mateo capítulo 8, versículo 5. ¿Por qué no me acompañas? Dice de la siguiente manera, Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¡Qué bendición! Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué increíble relato. Muchos tropezamos en nuestro caminar con el Señor debido a que no entendemos qué es autoridad, misma que este centurión había comprendido, y por eso se maravilló el maestro. Jesús se sorprendió porque este centurión reconoció algo que muchos, incluso estando en la iglesia, siendo parte del pueblo de Dios, amando al Señor con todo nuestro corazón, aún no hemos aprendido ni hemos reconocido, por lo menos en su totalidad, y esto es su autoridad total. No es que no sepamos que Él tiene la autoridad, sino que no la conocemos, no tenemos comunión con esa autoridad. Es tal su autoridad que no tiene que ir Él en persona, sino que sencillamente tiene que decir y será hecho. Eso representa la autoridad. En ese tiempo, cuando el César decía que se tenía que hacer algo, no iba él personalmente, él mandaba a lo mejor a un siervo o mandaba un mensaje a través de su siervo, y eso se tenía que ejecutar. Esa es la autoridad. Solo pide instrucciones y prácticamente es un hecho. Cuando alguien está en el ejército, no pregunta el por qué me está mandando a hacer esto. El comandante solamente pide las instrucciones y seguramente será hecho. Por causa de prestar más atención al mundo, a la cultura de este mundo, a las tradiciones que nosotros en algún momento hemos practicado, hemos empezado paulatinamente a dejar o a ir dejando, es una tendencia de la naturaleza carnal, ir dejando la autoridad de Dios, ¿verdad?, que es revelada en su palabra. Y estos ambientes tratan de cambiar o de desligarnos de ese concepto que debemos estar presentes siempre, de que Dios tiene toda la autoridad, de tal manera que el mundo pueda envolvernos y podamos ser víctimas de ese mismo sistema antidios. Entonces, ¿verdad?, ¿cómo es la autoridad total? El Padre dice y el Padre dice y es hecho. No hay más. Un discípulo no se desvía de la instrucción de su maestro. Un discípulo lo considera como la autoridad máxima en su vida. Sea que vengan dificultades por obedecer el mandato de su maestro, su instrucción, al punto de incluso poder dar la vida.
Lo más increíble de todo esto es que el Padre no nos deja. Él dijo que estaría con nosotros todos los días. De tal manera que incluso Él, aún dándonos esta instrucción, nosotros al desplazarnos en obrar su voluntad, Él nos ayuda. Por eso ha enviado a su Santo Espíritu. Punto número 1, todo discípulo reconoce que Dios, que su Señor es la máxima autoridad. Amén. Número 2, dice que todo discípulo tiene un corazón enseñable. Esto me encanta porque nos va a ayudar mucho en la forma en la que nosotros somos instruidos delante del Maestro. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Yo sé que lo has leído. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para un discípulo no hay opción: o es la forma de Dios o es el colapso total. Para lo cual debe tener siempre un corazón dispuesto a ser enseñado. Este versículo quiere decir que un discípulo reconoce la necesidad primordial, primaria, de tener a Dios en su vida, porque Él representa el centro de todo lo que Él es, y sin Él no hay más opción. Estudiosos les dicen a sus discípulos: Jesús es a sus discípulos lo que el alma es al cuerpo, porque sin Jesús no hay discípulos, y sin alma el cuerpo no puede vivir. Sin Jesús no somos discípulos, y sin alma el cuerpo no tiene vida. Muchos discípulos tropezamos porque tenemos que aceptar que en algún punto de nuestra vida no nos ha gustado que nos digan qué hacer, o que nos digan incluso las cosas que son verdad en amor. Pero un corazón enseñable es la puerta. Un corazón enseñable es la puerta para conocer profundamente la vida del Señor, y para que también al mismo tiempo otros le conozcan. Así cumplimos la gran comisión de ser discípulos y hacer discípulos. No puedes tener un corazón enseñable si Dios no representa la máxima autoridad de tu vida. ¿Sabes cómo se te va a hacer más sencillo? Cuando nosotros rindamos nuestra vida al Padre en su totalidad. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que Él dice, porque es mejor, porque es benéfico, porque quizás no es algo que yo pueda entender, pero que el Padre sí puede vislumbrar y que a nuestra vida va a ser mejor. Tener un corazón enseñable implica morir al yo, para que ya no viva más yo, sino Cristo viva en mí. Tenemos que poner mucha atención en esto, mucha atención en esto, porque nosotros muchas veces la tendencia de la naturaleza humana es decir, claro, confío en Cristo, creemos en el Señor. Para nosotros es lo más importante, es la máxima autoridad. Yo tengo un corazón enseñable, pero al mismo tiempo estamos construyendo, como teniendo unos salvavidas por allá, para que en el caso de que no suceda lo que yo quiero a la forma de Cristo, pues yo me dirija hacia el salvavidas que yo mismo coloqué a un ladito, ¿verdad? No confiamos totalmente en la voluntad de Dios. El sistema mundo va a tratar de poner en duda esa autoridad, y no podemos ser víctimas de eso. No podemos. Muchos tropezamos precisamente por eso. Tenemos que poner también mucha atención cuando tu líder, alguien que levantó el Señor, cuando tu pastor, ¿verdad?, te instruya. Tenemos que poner mucha atención, tenemos que conocer el corazón de ellos, y por lo tanto tenemos que ser cercanos. Tenemos que poner mucha atención, porque quizás sencillamente están vislumbrando, están viendo si tienes un corazón enseñable, si eres un discípulo con un corazón enseñable. Pregúntate a ti mismo si resistes a la instrucción, o si ya no vives más tú, sino Cristo vive en ti. Y ya por último, para ir aterrizando este tema, todo discípulo, punto número 3, todo discípulo quiere ser como su maestro. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a leer. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No es solo enseñar, que el maestro nos enseña, sino nos dice que Él se da a nosotros. Y Él nos dice, no nos dice que nada más enseñemos, sino que nos pide que enseñemos a guardar. Una persona que no tiene el Espíritu Santo puede incluso repetirte la doctrina porque se la memorizó, pero no hay transformación en él. No así con los discípulos. Los discípulos están dispuestos a ser enseñados y a ser transformados por la vida del Maestro. Están dispuestos a ser transformados porque permanecen delante de Él. El discipulado comienza cuando rendimos nuestra vida en la carne para depender exclusivamente del Señor y ser como Él. Por eso guardar significa tomar algo y hacerlo tuyo, tomar algo como si fuera tuyo, forma parte de ti, ya no se puede separar de ti. Esto nos hace siempre querer ser como nuestro Maestro, nos hace querer ser como el Señor. ¿Qué padre no desea que su hijo sea como Él? ¿Y qué hijo no desea ser como su papá? Me acuerdo que cuando dábamos clases en la escuela de niños, algunos niños se acercaban y decíamos, ¿será que algún papá de ustedes quieran participar en esta representación? Y como Sansón, y una niña me acuerdo que se acercaba y me decía, maestro, yo creo que mi papá lo va a querer hacer porque mi papá es el más fuerte del mundo. Me impactó mucho porque por la forma en la que la niña, la hija, veía a su padre. De esa misma forma, todo hijo, todo discípulo va a querer ser como su maestro, como su padre. Una de las cosas que me hablaba el Señor es esto. Nosotros necesitamos desear ser como el maestro, como nuestro padre, porque por el Espíritu Santo que vive en nosotros podemos lograrlo. Hay un impulso natural de nuestra vida a querer estar cerca, a amar la palabra, a honrar a nuestro amado Dios, y deseamos ser así. Guardar la palabra significa hacerla nuestra, y como es nuestra, ahora sale a través de nosotros. Y una de esas cosas que me hablaba el Señor en estos últimos días es que precisamente pongamos atención en cómo poder pasar la estafeta a la siguiente generación. Y no podremos hacerlo, no podremos llevar a cabo la gran comisión si no somos discípulos que discipulan. ¿Cómo enfrentaremos el tiempo venidero, tiempos difíciles que profetiza la palabra? ¿Cómo podrán ser ayudadas las personas que no conocen a Dios para que conozcan al Señor? Siendo discípulos, siendo discípulos, siendo discípulos. Pero no solamente siendo discípulos, esa es la mitad, sino siendo discípulos que discipulan. Por eso la Gran Comisión nos dice que les enseñemos a aquellos que no solo repiten la doctrina, sino que la vida del Maestro fluye en ellos, y a través de ellos podrán mostrar, ayudar y formar a la siguiente generación. Podemos pensar o llegar a pensar que somos discípulos, pero si no nos ocupamos de este trabajo que nos ha dado el Señor, ¿verdad? No lo estamos haciendo completamente. Por eso nuestro corazón como discípulo debe estar firme en estas tres áreas. Dios como la máxima autoridad, ¿verdad? Tener un corazón enseñable y querer ser como nuestro Maestro, como nuestro Padre. ¿Qué te parece si terminamos y me permites orar por ti y por todos los que están alrededor? Cierra tus ojos ahí, mi Dios. Yo te pido que en nuestros corazones y en nuestras casas, ese corazón de discípulo que tú has puesto en nosotros, no como un término más, sino como algo que fluye de manera natural por tu Espíritu, Señor, sea afirmado en nuestras vidas. Ayúdanos. Tú para nosotros representas la máxima autoridad y queremos obedecer, queremos hacer tu voluntad.
Tú, Señor, para nosotros representas lo más valioso y queremos ser adiestrados por ti para cumplir esa tarea. Y, Señor, queremos ser como tú en todas las áreas de nuestra vida. Que el mundo te pueda conocer a través de tus hijos, aquellos que están siendo discipulados por ti. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo estas familias y declaro que tu presencia nos guía. Gracias por estar con nosotros. Amén. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.